con gozo. Amén. Saludo desde la radio La Voz del Reino para todos aquellos que están conectados a esta hora a través de su radio La Voz del Reino. Bendiciones sobre sus vidas. Estamos desde la Iglesia Forjadores del Reino para todos ustedes. Hoy con el título de la enseñanza: En mi casa hay un milagro. En mi casa hay un milagro. Vamos a leer la escritura, Marcos 7, 24 al 30. Toda la palabra de Dios está basada en la fe. Marcos 7, 24 al 30. Dice así: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Mirando en una casa, dice ahí, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vamos a leerlo otra vez. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Diga, esto es fe. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, diga, cuando llegó a su casa, encontró un milagro. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviéndose a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. ¿Qué manifestación o qué cosa o por cuántos años esta mujer tuvo que sufrir o tuvo que vivir con un demonio en su propia casa? ¿Aló? ¿Están aquí? Esta mujer tenía años luchando con un demonio, lo cual no podía quedar libre su hija. Pero es impresionante que el demonio estaba en su casa. ¿Cuántos cristianos o cuántas personas que dicen confesar a Dios todavía tienen demonios en su casa? Usted dirá: no, en la mía no. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando en una casa hay pleito constante, ahí hay demonios. ¿Aló? Cuando en una casa hay discordia, pleito, todo el tiempo, hasta porque quién lavó los corotos, quién no lavó los corotos, quién limpió la casa, quién no limpió la casa, que dejaron
Dejaron las jarras vacías de la nevera, que vienen y agarran la jarra y la tiran por allá, que el plato por aquí, que... Ay, pare de contar. Cuando llegan a comerse la yuquita, maldicen a Dios, maldicen a todo el mundo, se comen la yuca de mala gana, eso empiezan a decir de todo. En esa casa estará Dios, estará el milagro de Dios. No, los demonios no solamente son demonios que usted va a ver, yo soy el diablo. Y todo el mundo sale corriendo, ¿verdad que sí? No, está diciendo que es el diablo. Hay demonios que no dicen que son demonios. Y el diablo no va a decir que él es el diablo. Eso es como cuando usted tiene un enemigo. El enemigo le va a decir a usted, hey, yo soy su enemiga. Yo te estoy haciendo la vida imposible. Yo te quiero quitar el hombre tuyo. ¿Se lo va a decir? ¿Ah? No se lo dice jamás. Entonces, nuestro enemigo espiritualmente es Satanás y su demonio. Ahora usted tiene que conocer cómo opera Satanás y cómo actúa Satanás dentro de nuestra propia casa. Dígale que está a su lado, tenemos que limpiar nuestra casa. Ajá. Usted está aprendiendo hoy. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer dijo, he vivido, prácticamente lo que le está diciendo Jesús, he vivido atormentada por un demonio en mi propia casa. Y yo no me voy de aquí sin un milagro. Porque ella dijo, si tú me puedes hacer ese milagro, porque yo he escuchado de ti que tú lo puedes hacer. Y Jesús le dice, no, es que no es justo de que yo te dé a ti la primera comida, porque es primeramente para los hijos. ¿Por qué le dice esto? Porque esta mujer era sirofenicia. ¿Qué es una sirofenicia? Estaba ligada, es una combinación. Esta mujer no era israelita, era de las regiones de Tiro y Sidón. O sea, que era una combinación entre Siria y Fenicia. Lugares totalmente paganos que no creían en Jesús, que no creían en los milagros, ni creían en los demonios. Porque hay gente que uno le dice, esta persona está enferma. Y ellos dicen, no, está enferma, el médico me dijo que está enferma, sí. Pero a las actitudes que hace, que son violentas, no es la enfermedad. Que quiera matar a su mamá, que quiera matar a su otro hermano, no es la enfermedad. Porque una enfermedad no tiene por qué actuar así. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? No, eso es una enfermedad, yo no creo en los demonios, ella no tiene demonios. No, tampoco es que nos vamos a poner religiosos, pero tampoco podemos negar la existencia de los demonios. Porque sí existen, sí los hay. Pero los demonios lo que hacen es influir e incitar a las personas para que te hagan daño a ti o para que te hagan daño a tu familia. Si hay una pelea constante en un matrimonio que es de Dios y están viniendo los dos a la iglesia, ahí está operando un espíritu demoníaco. ¿Quién lo tiene? O es el papá, o es la mamá, o es el hermano, o alguien en la casa tiene un demonio. ¿Aló? Alguien en la casa está siendo influenciado o incitado por un demonio. Que cuando llega a la casa, todo puede estar tranquilo, pero cuando llega esa persona a la casa, se prende la cuestión. Se prende el problema. Cónchale, pero que todo estaba tranquilo, pero no llegue fulana, una cosa rara. Y usted no se ha explicado eso. Es una cosa rara. No luche contra carne ni sangre. No la agarre por el pescuezo ni por el pelo, ni empiecen a pelear unas con otras, porque eso no es así. Empiece a reprender al diablo. Empieza a echar fuera a los demonios. Porque quien no quiere la amistad entre tu hermana, entre tu familia, entre tu papá, entre tu mamá, son los demonios. ¿Sí o no? Porque Dios lo que quiere es llevar un milagro a tu casa.
Dios lo que quiere es que haya provisión. Dios lo que quiere es que haya bendición. Dios lo que quiere es que siempre, nunca te falte el agua, que hasta la tubería del agua se destape y te llegue agua. Pero ¿por qué todas estas cosas pasan? Porque alguien en la familia tiene un demonio. Y usted empieza a ver a su hermana y a su hermano. ¿Quién será? Vamos a ver. Dígame cuando termine el servicio, voy para la casa. Voy a ver la cara de quién es que tiene el demonio. No, usted no se va a poner así. Usted no es Columbo. Columbo era el que siempre caminaba así. Pero ella ve qué actitudes tenía su hija, no lo sabemos. Pero yo no necesito saber cuál era la actitud que tenía, porque hay muchas actitudes con las cuales el diablo se disfraza. Porque la culebra lo que hace es cambiar de cuero, a cambiar, ¿verdad? Ella lo que hace es cambiar de piel, pero sigue siendo la misma culebra. ¿Sí o no? A lo mejor hay alguien que te está haciendo la vida imposible y te dice, bueno, ¿y qué pasará? Y yo no sé, pero yo no sé si es ella o no es ella, ¿quién será? Es alguien que te lo está haciendo, pero ella lo que se está cambiando es de piel. Pero es la misma culebra, es la misma influencia satánica que está sobre esa persona. Y usted anda buscando quién es la misma persona, lo que pasa es que ella se disfraza. ¿Quién hace eso? La Biblia lo dice, no ignoréis. El mundo espiritual es real. Yo hice una visita y mandé a hacer unas visitas a los hogares. Mire cómo actúa Dios. Y con esta enseñanza me viene eso. Digo, ¿cómo saber que en nuestra casa hay algo, que hay un imperfecto, hay algo raro? Yo mando a visitar y mando a unos líderes por familia y le digo, vayan a las casas, implanten la palabra, oren con esas personas de la casa para que la casa se llene de la presencia y lo malo que está allí se vaya. Entonces, ¿por qué a mí Dios me da esa palabra y me dice, vaya manda a los líderes a que vayan a buscar, implanten en las familias? Porque hay familias que hay demonios, que sus hijas y sus hijos pueden estar muy callados, pero usted no sabe cómo el diablo le está ministrando la mente. Pero Dios sí. Usted a lo mejor no lo sabe, pero Dios sí. Por eso Dios envía la palabra a tiempo. Porque olvídese, antes que el diablo mate a una persona, Dios siempre va a llegar antes. Créame. Dios siempre llega antes que esa persona cometa el suicidio o que esa persona peque. Dios siempre le habla antes. Que se la pasa desapercibida es otra cosa. Pero aquí la mujer sirofenicia, aún sin ser del pueblo de Dios, sin ser cristiana, ella creyó que en Jesús la única manera que podía quedar libre su hija era conociendo a Jesús. Jesús no fue a su casa. ¿Aló? Mire el hecho. Y ahorita le voy a mostrar otro hecho que pasa con el profeta Eliseo. Jesús no llega a la casa de la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia fue a buscar a Jesús. Y sin embargo Jesús le dice, no es justo que yo te dé a ti o que yo te dé a ti un milagro, porque yo vine solamente para el pueblo de Israel, para mi pueblo. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo es, el milagro no te corresponde a ti, le corresponde a mi pueblo. Y ella le dijo, no, aunque sea con las migajas yo me conformo, porque yo sé que mi hija tiene un demonio y yo sí creo que ella tenga un demonio. El único que lo puede echar fuera eres tú. Porque mire, es muy importante. Solamente el único que puede tener un cordón de 3 dobleces es Jesús en el medio, más nadie. Esa relación y ese matrimonio y cualquier cosa se vuelve firme. Nadie lo rompe. Y calan por aquí, calan por allá y nadie lo rompe. Porque Jesús se convierte en un cordón de 3 dobleces. No con chantaje ni amenazas. Esta mujer, aún no siendo cristiana, ella supo que su hija tenía un demonio. Y yo le he dicho a mucha gente, esa niña no está enferma, esa niña tiene un demonio. O como otras le digo, no tiene demonio, lo que está es enferma, pero eso se le va a pasar. Que tiene ráfagas de demonio, sí. Pero a mí me impresiona es lo que Jesús le dice.
Y ella dice que cuando ella creyó, Jesús le dijo, por esta palabra. Diga, ¿son importantes las palabras? ¿Sabe por qué? Porque las palabras te pueden controlar la vida. ¿Aló? Las palabras te pueden controlar la vida. Tanto así que las palabras pueden llevar a una persona al suicidio, pero también pueden llevar a una persona al éxito. ¿Aló? Tus palabras pueden llevar a tus hijos a la bendición y al éxito, pero tus palabras también pueden llevar a tus hijos al trauma y al dolor. Cuando usted le dice a sus hijos, tú no vas a servir para nada. ¿Por qué? Porque aquí le dice Jesús, por esta palabra, por haber creído a la palabra de Dios, por haber creído en mí, ve a tu casa y vas a encontrar tu milagro. En mi casa hay un milagro. Pero yo he salido de aquí, mire, y he dicho aquí, mire, yo creo que cuando usted salga de aquí, la provisión de Dios, aunque usted hoy amaneció sin provisión en su casa, cuando usted llegó a su casa, usted va a tener alimento. Muchos lo han creído, pero otros no. ¿De qué vale que Dios le dé una palabra a usted aquí? ¿Aló? ¿De qué vale que yo diga que Cristo sana y que usted por detrás y cuando salga de la puerta para allá dice yo no creo que Cristo sana? ¿De qué vale de que Dios diga aquí Dios le va a dar provisión? Cuando ustedes lleguen a su casa van a encontrar provisión. ¿De qué vale que Dios le bote una palabra de provisión y usted cuando salen de aquí, ¿de dónde? Si aquí no hay nada, esto se lo llevo al diablo. ¿De qué vale que Dios te dé una palabra aquí y tú la botes de la puerta para allá? ¿Aló? No vale de nada. No vale de nada. Porque entonces usted nunca va a ver un milagro en su casa. ¿Aló? Porque aquí se cree, aquí se confiesa, aquí se llama el milagro y allá se ve. Yo no sé si usted está aquí. Yo no sé si usted está aquí o está dormido, no sé. Porque aquí, mire, yo dije el otro domingo, y Dios te van a llamar y te van a pedir tu número de cuenta y te van a dar dinero. Y un hermano me dijo, Dios mío, parece que Dios le haya dicho eso todo a usted, pastora. Lo llamaron y le transfirieron una plata. Porque la cuestión no está sentarse ahí, la cuestión es creer a la palabra que Dios te dice de ahí. Si Dios te dijo que tus hijos son de Dios y que lo vamos a ver predicadores de la palabra, usted tiene que creerlo y usted tiene que confesarlo y usted tiene que decirlo y usted tiene que llamar eso, llamarlo. Y hablar las cosas que no son como si fuesen. Que no hay comida, yo creo que en mi casa siempre va a haber un milagro de Dios. Pero usted tiene que aprender a llamar las cosas, aprender a llamar la sanidad. Llame la sanidad, llame la provisión, llame el alimento, llame el empleo. Ese empleo es mío, Pero ¿qué empleos ha buscado? Nada. ¿Qué empleo estás pidiendo entonces? Si usted no busca empleo, usted tiene que buscar un empleo. Después que usted busca un empleo y mete los papeles en ese empleo, entonces a esa compañía usted va a decir, ese trabajo que yo metí en esa compañía, ese es mío. ¿Aló? Porque usted va a creer de aquí de la palabra, pero usted tiene que accionar y usted tiene que verlo en su casa. Pero como tenemos que creer a la palabra de fe que Dios nos da. Si la palabra de Dios dice que nunca faltará el alimento en nuestra casa, nosotros tenemos que creer que cuando salgamos de ahí, nosotros aunque veamos en nuestra casa lo que veamos, tenemos que seguir creyendo. Que el diablo no nos ahogue la palabra. Porque si te ahoga la palabra, te ahoga el milagro, te aparta el milagro. No produce el milagro. Pero a mí me impresiona cuando esta mujer va y cuando llega a su casa, vio el milagro hecho. Jesús no tuvo que ir a su casa. Jesús no tuvo que entrar a su casa. Lo que ella tuvo que hacer es creer a la palabra que Jesús le dijo. Pero ¿cómo ella iba a saber si la hija estaba sana o no? Porque ella lo creyó.
Aló, es lo mismo que yo te diga de aquí, que tu hijo está sano, que tu hija está sana, vete, que ella está sana, el matrimonio se va a solucionar, vete que eso se va a solucionar. Dios te está hablando. Pero ¿por qué no crees a la palabra que yo te digo de aquí, si es la misma palabra que te está dando Jesús? ¿Acaso que estamos peores que los incrédulos? Mire, esta mujer, sin ser cristiana, creyó a la palabra de Jesús. Y que todavía no creemos. Y todavía decimos, no, esto está muy duro. Esto no sé qué más. Yo no sé qué más. Que. Las palabras atraen las bendiciones. ¿Sí o no? En nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. O de la abundancia o la escasez. O la sanidad o la enfermedad. Daba pena a esta mujer decir que su hija tenía demonio. Daba pena. Porque ella era sirofenicia. Eso daba pena, eso daba vergüenza. Pero ella lo contó. Y cuando lo contó, Dios le hizo el milagro. Porque Dios dijo que nosotros vamos a ser bendecidos en tierra de hambre. Y yo lo he visto. Porque esto fue notorio en todo Sidón. Gente que no creía en Dios, creyó en Dios porque esto fue contado. Cuando el endemoniado gadareno fue convertido a Jesucristo, él se quería ir con él y le dijo, Señor, yo quiero ir contigo. ¿Sabe qué fue lo que le dijo Jesús? No, conmigo no te vas a ir. Ve para tu casa, para tu familia y publica y di lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sí o no? Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Yo no me voy a ir contigo, ¿no? ¿Y para qué? Aquí te vieron endemoniado. Aquí te vieron cómo te golpeabas. Aquí necesitas proclamar que yo te sané. ¿Para qué se cuenta un milagro? Para que el nombre de Jesús sea exaltado y glorificado. Y para que los demás que lo escuchen crean. Que solamente no crean por palabras de acá, sino también crean con hechos. Y los hechos los va a hacer Dios en tu casa. Aló. Llama el milagro para tu casa con palabras sabias, con palabras llenas de sabiduría. Llamar al milagro. Buscamos en Marcos 11:23. Marcos 11:23. Esto es fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no qué, dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será. Lo que dice, lo que diga, las palabras tienen un poder. Las palabras pueden traer milagros. ¿Aló? Las palabras pueden traer milagros a tu casa. Lo que usted diga, lo que usted dice, eso se hará. ¿Quién lo va a decir? ¿La vecina? ¿Ah? Cada quien en su casa tiene que llamar al milagro. Ay, santo. Aló. Dígale que está a su lado, llama al milagro para tu casa. Cada quien llama su milagro. Lo que usted diga, lo que usted dice será hecho. Porque Dios está atento a las palabras que nosotros botemos por nuestra boca. Si nosotros decimos, ya estoy cansada, ya yo no voy a hacer esto, yo estoy cansada de estar comiendo esto, yo estoy cansada de esto y aquello, lo otro, así va a ser. Todo el tiempo voy a estar comiendo yuca, todo el tiempo voy a estar comiendo esto, todo el tiempo voy a comer. Bueno, ahora usted está poniendo peor lazo, ahora ni yuca va a comer. Usted está trayendo lo malo a su casa. Pero usted tiene que traer es un milagro a su casa. Yo declaro que hoy estoy comiendo yuca, pero yo declaro que esta semana, no muy tardar de esta semana, yo no sé, yo voy a comer algo bueno, sabroso, algo apetitoso. Ay, santo, eso es fe, eso es fe. Eso es llamar las cosas como que, ¿sí o no? Ay, Dios mío. ¡Ey! Dígale que está a su lado, llama un milagro para tu casa. Ay, Dios mío, Señor. Y usted tiene que llamarlo, usted tiene que confesarlo, usted tiene que decirlo porque se hará. Se hará. Es que usted no cree.
A que crean, Dios mío, que Dios va a hacer milagros en nuestra casa. Dios santo. Dios va a hacer milagro. No hay empleo, usted lo van a llamar y usted va a firmar ese empleo. Usted va a trabajar. Ay, Dios mío. No abandone su puesto en el trabajo. Porque todos estos gobiernos pueden pasar. Ay, Dios mío. Y el que permanezca fiel en lo poco, ganando ese salario mínimo, mañana va a ganar de la abundancia que va a haber. Todo lo cree, pero a la palabra de Dios no lo van a creer, que es más poderosa. Que la palabra es la que sostiene el universo, las estrellas que nos han caído es por esa palabra. Dios mío. Las palabras tienen un poder, mire, que atraen. Santo Dios. ¿Por qué no te paras en fe? Deja esa inestabilidad en tu vida. Tanta inestabilidad, no saben para dónde coger. Ya basta. Vamos a creerle a Dios. Bendito. Por eso que la persecución para los cristianos tiene que Dios a ver qué es lo que hace, porque hay mucha gente que no es cristiana, que están en la iglesia pero no son cristianos, no creen a la palabra de Dios. Ay, Dios mío, en mi casa hay un milagro. Yo no estoy fuera del pueblo de Dios, yo estoy dentro. Aún más tengo que creer a la palabra de Dios. La palabra que sale por mi boca es una palabra que trae revelación, que trae Dios. Y esa palabra hay que creerla. Vamos a leer Primera de Reyes 17. Leemos primeramente Primera de Reyes 17:1. Elías era un profeta de Tisbé, pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día Elías le anunció a Ahab: juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo lo diga. Las palabras tienen un poder. Elías, ¿quién era? Era un profeta de Dios, pero era un hombre igual a usted y a mí. Lo único que él creía a la palabra que él votaba y a la palabra que Dios le daba. Y dijo que no iba a haber tampoco alimento en la tierra por causa del pecado de este hombre. Y no hubo alimento. Hubo gran hambre sobre la tierra. Pero a mí me impresiona que él dice: hasta que yo lo diga, por mi palabra. Aló. ¿Que no va a haber alimento? ¿Qué? ¿Dónde? ¿En mi casa? No. Yo voy a declarar que sí va a haber, porque por mi palabra va a haber de todo en mi casa. Ay, Dios mío, por mi palabra se va a hacer un hecho. Porque la palabra que yo voto es la palabra de Dios. Que no va a haber solución, que los demonios se van a quedar en mi casa. Mire, esta mujer creyó que ese demonio tenía que irse. Aló. Y hoy yo profetizo que en su casa se fueron los demonios. Los demonios de pleito. Esos demonios de pleito que hay en las casas de algunos se van en el nombre de Jesús. Cuando usted llegue a su casa, usted va a decir: hoy llegó un milagro aquí en esta casa. Se fueron los demonios. ¿Sí o no? Se van los demonios de mi casa. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Lo digo yo. Por mi palabra se van los demonios. ¿Y quién soy yo? Soy un hijo de Dios y tengo poder en mi boca. Y toda la palabra que yo salga revelada creyendo en mi corazón, así se hará. Porque lo que yo mando y lo que yo ejecute se hará. Que ese niño está enfermo, ese niño está sano. ¿Y quién lo dice? Dios lo dice. Está sano porque Él se llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Pero yo no lo veo, yo lo veo todavía enfermo. Está sano y usted se calla la boca. ¡Aló! Pero no, el que todavía está enfermo, todavía no tiene nada. Ya el médico dijo que no tenía nada, que era una cuestión. Bueno, yo más que ahora le creo más a Dios todavía.
Porque que todavía se lo dicen los médicos y todavía andan buscándole las patas al gato, al muchacho. Que yo creo que tiene esto, que yo creo que tiene lo otro. Pero el médico dice que no tiene nada. Dios mío. Santo Dios. Ese niño no tiene nada. Esa niña no tiene nada. Eso fue una ráfaga que pasó ahí y ya. Se fueron los demonios. Usted va a llegar a su casa y le va a ministrar la nevera, la cocina, todo. Y que la vea como loca. No importa, esto es para los locos, esto es para el que cree, chicos. Yo declaro que por mi palabra en esta casa siempre va a haber sustento. Venga un gobierno, quien venga, quien no se venga. Lo que pasa en Venezuela, en mi casa siempre va a haber sustento y abrigo. Para mí, para mis hijos. Él dijo, cuando yo mande por mi palabra lo que yo diga. ¿Sabe por qué? Porque le creía tanto a lo que Dios le decía. A través de Dios le hablaba con él. Bueno, usted hoy tiene que entender y tiene que comprender que Dios le está hablando a usted desde este púlpito. Y toda palabra que sale de aquí es Dios hablando. Usted lo que tiene que hacer y creer. Yo creo a la palabra que hoy recibí allá en la iglesia. Que yo voy a tener un milagro aquí en mi casa. Y hoy salí de mi casa y no había alimento. Pero yo declaro que después que yo salga de aquí, de la escuela bíblica, yo voy a tener allá la cajita de Mercado, o de Pedevar, o del cual sea. Y la cajita va a llegar. Y cuando usted llegue a su casa, ahí está la caja, ahí está el milagro. ¡Aló! Que llegó a su hijo, prendió de fiebre, pero se vino para acá. Cuando usted llega y dice, no tiene nada, no sé, se le fue todo. El diablo le puso una fiebrecita al niño para que usted no viniera a la iglesia. Y cuando usted se atrevió a creerle a Dios y se vino, cuando usted vino a ver, el niño no tenía ni fiebre ni nada. Era una malicia del diablo. A muchos le ha pasado así. Pero escúchale, hoy que voy para la iglesia ha puesto tropiezo por todos lados. Ay, papá, los demonios operan en la casa antes de venir para acá. No vaya, no ve que el muchachito se porta así, que el muchachita se porta así. Se me porte como se porte, él se va a ir acomodando. Más nada. Así lo hemos visto aquí con los niños. Ayer contaba la hija un testimonio de su hijo. Muy inquieto y todo, ahí lo vemos a Gilbert, muy sentado. Todo el tiempo. Ayer lo veía, yo decía ayer, ¿y dónde está Gilbert? Pues ahí está sentado. Pero usted tiene que saber creerle a Dios que en su casa va a haber un milagro. Que ese hijo que le dijeron que era insoportable, que era esto, que era aquello, usted va a ver el milagro. Pero los milagros se conquistan. Y los milagros hay que pelearlos. Los milagros hay que creerle a Dios. Y hay que pasar por lo que haya que pasar, pero yo sigo creyéndole a Dios. ¿Sí o no? Pero Elías dijo, por mi palabra. Ay, Dios mío. Diga, por mi palabra, siempre habrá alimento en mi casa. Y dice, en el 8. Entonces Dios le dijo a Elías, miren lo que Dios le dijo. Usted dirá, no, porque se lo dijo Dios. Aquí también te está hablando Dios. ¿Cuántos creen que aquí le está hablando Dios? Ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Imagínese a quién manda Dios alimentar, cómo Dios manda alimentar a Elías. Con una mujer que no tenía nada. Y yo decía, es que las cosas de Dios son como que, Dios mío. Yo esta mañana me reía y yo decía, pero qué tremendo es Dios. Buscó a una viuda, lo que tenía un pedacito de harina, y le dijo, ve que yo mandé a una viuda que te alimente. ¿Por qué no le mandó un empresario? ¿Por qué no le mandó una mujer que tenía adinerada? Ya Elías conocía a una mujer que era muy importante, la cual le daba comida en su casa. ¿Por qué no mandó a esa mujer, sino que le manda a una viuda que no tiene comida, no tiene nada? Y aparte de eso se le muere el hijo. Esto es para manifestar su gloria. Esto era para manifestar su poder. Esto era para que, mire, por eso que usted no crea que usted lo va a alimentar fulano, que lo va a ayudar fulano. A usted quien lo está ayudando es Dios. Eso era lo que Dios quería decirle.
Esto era lo que Dios quería decirle. Bendito Dios. Yo no te voy a mandar a alguien que tenga dinero, que tenga bastante, porque tú vas a decir que ese fue el que te alimentó. Yo te voy a mandar a una mujer que no tiene nada para que tú aprendas a ver mi gloria. Oh, Dios mío. Por eso es que nosotros tenemos que creerle a Dios. Oh, santo. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Bendito Dios. Amén. Amén. Pero la connotación que yo estoy llevando es por eso, porque hay un milagro en nuestra casa. Porque después usted va a ver lo que pasó ahí. Ay, Dios mío. Mire, yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio una viuda que estaba juntando leñas. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre. Aló. Ay. El diablo te ha ministrado eso, que te vas a morir de hambre. Eche fuera esos pensamientos. Después de comer, probablemente moriremos de hambre. Pero es que llegó el milagro de Dios. Ey, te llegó el milagro a tu casa. Pero no te estoy hablando de la cajita y de los cobres que te transfirieron. No, te estoy hablando de Jesucristo, el proveedor de todas las cosas. No la vas a tener solamente por un día, lo vas a tener por siempre. ¿Sí o no? ¿Cuántos están recibiendo esa palabra? Pero sigue leyendo conmigo. Dice: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra. Es como nosotros ahorita, tenemos eso ahí, la extensa llena de comida. Créalo, créalo. Llame las cosas como que no son como si fuesen. Dios mío, un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Dios llegó a tiempo. Dígale que está a su lado: Dios llegó a tiempo a nuestras vidas, chicas. Ay, Dios mío, gracias, Señor. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo. Ajá. Le quitó el primer demonio. ¿Sí o no? Le quitó el primer demonio de su casa. El miedo. Eso también son demonios en la casa. Le tienen miedo hasta apagar la luz para dormir. Le tienen miedo para ir para la cocina a buscar un vaso de agua si está todo oscuro. Ay, yo tengo miedo, no vas a apagar esa luz, yo no voy a buscar agua. Andamos, chicos, andamos. ¿Qué es eso? ¿Usted no es forjador del reino? ¿O usted se congrega a dónde? Aló. Hasta los niñitos de aquí, nada de miedo. Aló, ¿dónde están los niños? Ajá, ahí estaba. El primero que levantó la mano fue Oscar. ¿Por qué? Porque todos tenemos que saber que nosotros somos más poderosos que cualquier cosa. No tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho. Pero primero, cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Imagínense. Uno dice en estas alturas eso y matan a uno como pastor. Esa pastora le va a quitar esa comida a ese muchachito. Bendito. Esto es creerle a Dios. Después, prepara pan para ti y para tu hijo. Primero tienes que darme a mí. Aló. Los diezmos primeramente es para Dios. Después usted compra todo lo demás. Acostúmbrese a eso. No es que después que gaste todo, la migaja le da a Dios. Lo primero, agarró la primera quincena, lo primero pague el diezmo para Dios. Esto quiere decir eso. Si que quiere ver lo que viene. Hay que pagar primeramente el diezmo para Dios. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina
que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hasta que haya otra vez producción. Porque la producción del país se paró por causa de mi palabra. ¿Aló? Y la producción se paró. O sea, ya no va a haber más harina ni más aceite, pero el poquito que te queda va a ser multiplicado. Hasta que vuelva a haber producción. Wow. Esto es para los que creemos. Esto quiere decir que lo poquito que te queda, no te preocupes. Por eso Él le dice, no tengas miedo. Porque no hay producción en la tierra por causa de mi palabra. Pero déjame decirte una cosa. Si tú me das a mí primero, nunca en tu casa, así lo dice el Dios de Israel. Wow. Ahora no está hablando Elías, ahora estoy hablando yo. Así lo dice Jehová, Dios de los ejércitos, el creador y el sustentador de todas las cosas, que mientras en esta tierra de Venezuela la producción esté parada, nosotros tenemos alimento y producción en nuestra casa, porque el milagro está en mi casa. El milagro de la harina, del aceite, del arroz, del azúcar, del café está en mi casa. Ay, Dios santo. Wow. Ayer el pastor le decía eso, y yo lo he visto. Que mientras más azúcar saco de ese pote, es como que si se aumentara el azúcar. Una cosa increíble. Yo lo he vivido, lo he visto. ¿Y sabe quién toma café? Yo. Eso está de más decírselo, ¿no? Eso está de más decírselo a ustedes. Pero nunca me he tomado un café sin azúcar. Increíble, ¿verdad? Antes sí me lo tomé sin azúcar. Pero no creía la palabra. Era evangélica, pero no creía. Pero ahora como le creo a la palabra, porque ahora sí es verdad, no solamente mire, no solamente es una palabra que uno recibe aquí en la mente, sino aquí en el corazón. Y ahí es donde se ven los milagros. Porque yo antes era evangélica, pero de esa que solamente la palabra aquí, me emocionaba brincar aquí, pero no la tenía aquí. Pero cuando se tiene aquí y aquí, eso produce y eso se ve milagros. Y aquí eso es lo que le está diciendo Dios. Yo no estoy diciendo que vamos a vivir así todo el tiempo, porque yo no me conformo a esto. Aquí le está diciendo Elías, mientras pasa la producción, mientras hasta que Él haga llover otra vez la producción sobre la tierra. Quiere decir que no te va a faltar nada, no va a faltar comida mientras la producción esté parada, porque el que la hace, Él va a hacer milagros en tu casa. Ay, Dios mío, esto como para salir corriendo, Dios sabacándara basay. Y la mujer fue e hizo lo que Elías le dijo. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Poner a prueba y poner lo que Dios te da de aquí. Y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días, conforme a la palabra que Dios le había dicho. Amén. Mire lo que pasó. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Siempre usted va a tener para seguir comprando más azúcar, más café, más arroz, más pasta. Siempre tendrá para comprarla. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Ay, Dios mío. Así se va a cumplir lo que Dios dijo a través de la pastora Dalcira de Coronado. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Dígale que está a su lado, es que Dios no se olvida del favor que le haces a un hombre de Dios. Es que Dios no se olvida lo que tú le haces a Dios. Él te lo paga. Ay, Dios mío. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo?
Esta era una religiosa. Entonces Elías le contestó: dame a tu hijo. Mire esto. Elías tomó al niño del regazo de la viuda y lo llevó. ¿A dónde? Aquí dice, y lo llevó a su propia habitación. ¿Por qué Elías no fue a orar por el niño en su casa? El milagro era en la casa de Elías. Por eso que, mire, pastor, vaya para allá a orar por aquel, vaya para allá para que vaya a orar por aquella niña que está enferma. No, señor, tráiganla para acá. Porque cargan a los pastores de burrita y carga. Vaya para allá, pastor. Vaya para allá. Vaya para que ore por fulano. Vaya para que ore. No, es que eso no es así. Tienen que traer al enfermo. Tienen que traer al endemoniado para acá. Porque aquí es que está la unción. Aquí es que está la unción profética de Dios. Y la unción profética es la donde se hacen los milagros. En mi casa está la unción de Dios. ¿Y en la suya? Entonces los milagros se hacen en las casas ungidas por los hombres y las mujeres de Dios. Tanto así que Elías lo agarró y lo acostó en su propia cama. ¡Wow! Que hasta la cama estaba ungida. Porque no hay que orar por las casas. ¿Aló? Vaya a orar por mi casa para que se vayan los demonios. Yo no voy a orar por tu casa. Búsquese un brujo. Búsquese un babalao, búsquese un religioso, pero yo no voy a orar por las casas, porque las casas no tienen el problema los tienen los dueños de la casa. ¿Qué va a hacer usted orando por las casas y poniendo el aceite a las casas? Parecemos brujos. Aquí hay algo, aquí hay un demonio. Un demonio, un demonio. Sí, se va a ir el demonio mientras la gente no cree en Dios. El demonio dice: de aquí no me sacas. Y lo que uno va a pasar es pena porque no lo va a sacar. Entonces después dice: esta pastora no tenía poder. Es que el demonio no se va. Porque el demonio tiene un derecho legal en esa casa. Se oyen pasos, se oye esto, se oye aquello. Porque ninguno de las casas quieren buscar a Dios. Pero cuando yo busqué a Dios, en mi casa es lo que se ve son milagros y se ven ángeles. En mi casa no se ven los demonios. En mi casa se fueron los demonios. Cuando yo me acepté a Cristo como mi Salvador, como mi Señor, y vino el poder de Dios, en mi casa lo que se ven son milagros y ángeles. Pero cuando en una casa hay demonios y pasan por aquí y no sé qué más, y me pasó por el lado y me está incitando a que me ahorque y me está no sé qué más y me está llamando para los curanas. ¿Usted es cristiana? Sí, pero yo no sé, un demonio no me quiere dejar tranquila. Por favor, el demonio no te quiere dejar tranquila. Si usted lo que le tiene que dar es una pela a los demonios. Usted es el que no tiene que dejar tranquilo a los demonios. Se van en el nombre de Jesús, se van de mi casa. Aquí solamente la voz que se escucha es de Dios. Se va la enfermedad, se va la malicia, se van esos golpes que yo escucho por las paredes, se van de mi casa. Y listo. Aló, ¿están aquí o se fueron? Ahí no va a hacer nada ningún cristiano. Nada. Aló. Por eso si yo no soy dueña de una casa, yo no puedo ir a orar por esa casa. Quien tiene que orar por esa casa es la dueña. Y la dueña tiene que ser cristiana para que los demonios se vayan. Pero que si no, los demonios seguirán matando y matando y matando y matando gente. ¿Por qué? Porque los demonios se apropian de lugares como dueños y señor de ellos. Pero ese demonio de esa casa usted no lo va a sacar. Pero usted es dueño de su casa. ¿Usted es dueño de su casa? En su casa no hay demonios entonces. Por eso que cuando nuestra casa, si es de nosotros, ya ahí no se deben de escuchar nada demoníaco. Nada. Y si usted todavía sigue creyendo eso, usted hoy aprendió algo. Usted se va a parar en todo el medio de su casa, que es la sala, y usted va a confesar la palabra y va a decir: desde hoy en esta casa es mía,
Por lo tanto, los demonios tienen que irse, porque aquí lo que se va a ver en esta casa de ahora en adelante son milagros. ¿Aló? Son milagros. Tomó al niño al regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación donde estaba la unción y lo acostó sobre la cama de la viuda, la cama del niño, a la casa y a la cama de Elías. Elías agarró al niño y se lo llevó y lo acostó en su propia cama. Aquí quedó el molló, ahí oro, ahí alabo a Dios. En esta casa hay milagros. En esta casa yo he visto la mano poderosa de Dios. Por eso que este niño aquí va a resucitar, porque aquí se va a producir un milagro. Elías agarró a ese niño y se lo llevó. Y a la mamá, vaya para allá, deme acá al niño. Y lo acostó en su propia cama. Luego lo rogó a Dios en voz alta: Dios mío, no puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa. No dejes morir a este niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces. Ay. ¿Por qué 3 veces? Porque los 3 días de la resurrección de Cristo iba a resucitar a un niño. ¿Por qué 3 días? Porque fue los 3 días que Jesús iba a estar en el infierno. Esto es, en el Antiguo Testamento, una sombra de lo que había de venir. Los 3 veces que Elías se coloca sobre el niño es tipología de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. 3 días y resucitó. Se fija que la Biblia no se contradice. La Biblia lleva un esquema total. Después resucitó el niño. Luego de haber dicho esto, se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías. La tuya también la puede escuchar. Y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. La mujer le contestó: ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él. ¿Por qué tenemos que contar lo que Dios hace? ¿Creyó o no creyó la viuda? ¿Por qué entonces usted se queda callado a lo que Dios dice o a lo que Dios hace? Porque aquí se contó y esta mujer le dijo a Elías: por haber visto el milagro que Dios hizo, esta mujer creyó y le dijo: ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él. Ahora sé que verdaderamente Dios, en medio de esta crisis, de esta situación, Dios está con ustedes en Venezuela. Amén. Porque Dios nunca se va a manifestar donde haya abundancia, porque ya la hay. ¿Sí o no? Dios nunca va a ser allí Jehová Jireh, nunca lo vamos a ver mover en esa área. A donde lo vamos a ver mover en el área es aquí en Venezuela. Lo necesitamos como Jehová Jireh, Jehová de la provisión. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que creer que Dios se está moviendo a su favor, y que todo lo que usted pide y usted le ora a Dios, crea y confiéselo como lo hizo Eliseo. Pero la unción y la gloria está en nuestra casa. Por eso que el otro domingo fue que donde vive Dios, no vive en un cuadro pegado, no vive allá en el cielo paralizado, no está todavía clavado en la cruz. Jesús está viviendo en nuestro corazón. Amén. Y si Él está vivo en nuestro corazón, entonces quiere decir que los milagros también están vivos. Los milagros no están muertos, señores, los milagros están vivos. Amén. Seguiremos viendo la mano poderosa de Dios. Seguiremos viendo la provisión, el sustento, los milagros, las sanidades. Llame lo que usted quiere en esta mañana.
¿Qué necesita? No, usted no va a llamar a un amigo. Usted no va a llamar a nadie que lo ayude. Usted va a llamar al milagro que usted quiere. Usted dice, Señor, yo quiero un milagro, yo quiero esta casa. ¿Cuál es la casa, Señor? Esta casa está ubicada en tal parte, así, 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 así. Yo quiero esa casa. ¿Usted cree que Dios no se la va a dar? Señor, yo quiero un carro. En esta crisis, pastora, en esta crisis. Para que no digamos que fuimos nosotros con nuestro propio trabajo, con nuestro propio sudor, que yo fui el que yo fui aquella. No, 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 no. Aquí vamos a reconocer que lo sobrenatural de Dios llegó. ¿Cómo? No sé. Lo sobrenatural no tiene explicación. Explíqueme, lo siento, no tiene explicación. Pero por mi palabra se van a hacer las cosas. Ya para terminar, vamos a leer 2 de Reyes 6. Mire este episodio también que pasó acá, 2 de Reyes, porque concuerda mucho con que Elías estaba en su casa. 2 de Reyes 6, 32. Mire dónde estaba sentado Eliseo, en su casa. 2 de Reyes 6, 32. Eliseo estaba sentado en su casa junto con los líderes del país. Había hambre en la tierra y Eliseo estaba en su casa sentado con los líderes. Mientras tanto el rey envió a uno de sus hombres. Antes de que llegara, Eliseo le dijo a los líderes, mire, se le revela esto a Eliseo antes que lo vinieran a matar. A Eliseo lo mandan a matar y a Eliseo se le reveló esto antes que vinieran a matarlo. El rey es un asesino, le dijo a sus líderes, y ha mandado a un hombre para que me corte la cabeza. Estamos tratando lo mismo del hambre que había en la ciudad. A cortarme la cabeza. Estén atentos. Y cuando ese hombre llegue, cierren la puerta, sosténganla contra él, porque detrás de él viene el rey. Mientras Eliseo estaba hablando con los líderes, el hombre del rey llegó delante de él. No le había dicho nada todavía, no le había ocurrido antes, cuando ya Elías, Dios le estaba revelando, hey, te vienen, el rey te mandó a matar y te vienen a cortar la cabeza. ¿A quién le gustaría tener un amigo así? Que antes que te vengan a suceder las cosas, ya él te lo anuncia. Ya él te lo anuncia. Tremendo líder este. Agarró a sus líderes en su casa. Mientras la gente estaba atormentada por hambre, Elías y todos los que estaban con Elías en su casa tenían comida. Por esto se enfurece el rey, porque la gente había tanta hambruna por la palabra de maldición que había venido sobre la tierra. Pero con razón la Biblia dice, he sido joven, he envejecido, pero yo no he visto justo desamparado. Elías, siendo un justo de Dios y siendo un profeta, juntamente los que estaban con Elías no pasaron hambre. Aló. ¿Usted quiere tener siempre provisión en su vida? Manténgase cerca de un Elías, que le hable palabra de Dios, que le hable palabra de bendición, que le hable palabras que le van a traer cosas buenas, no las cosas malas, no pleito, no chisme, no, saque esa gente de su vida, traiga gente que llame bendición, que llame vida, que llame salud, que llame bendición, que le hable la palabra, que compartan la palabra. Llame gente así. Con esa gente, júntese con gente así como el profeta. Porque muchas familias entran en maldiciones por tanto chisme y tanta crítica y tanta murmuración. Por eso es que hay hambre, por eso es que pasan hambre. Pero aquí estaba con sus líderes. Seguramente estaban hablando de cualquier cosa. Amén. Esto es para que aprendamos que en nuestra casa hay un milagro. Fuerte ese aplauso a Cristo.